Richard. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos a la mesa Celuloides y Negativos 2. Esta mesa, este título, intuir, tiene que ver digamos, con las artes, con lo que significa el panorama intermediario, ¿no? Tenemos al profesor Vicente Lecunas, en primera instancia. Él, en una pequeña biografía, nos aparece que se doctoró en literatura latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh. Su trabajo se centra en una amplia gama de temas, desde el populismo y la violencia hasta el diseño urbano y la narrativa contemporánea. Ha sido profesor invitado en la Universidad de los Andes y en otras universidades. Además, académico visitante en el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, profesor visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad Brown e investigador invitado en la Universidad de Princeton. Su ponencia se titula Panares, Pemones y Robert Rauschenberg, sobre Rossi, Venezuela, 1985. Sin más preámbulo, dejamos al profesor Vicente Lecunas. Gracias, Richard. Bueno, voy a compartir con ustedes un trabajo que surgió, digamos, por decir algo, de manera lateral de mi proyecto principal, que tiene que ver con el complejo de usos múltiples caraqueño en Parque Central. Como saben, en ese complejo, una de las, digamos, uno de los usos de ese complejo es el del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que nace un poquito después de la inauguración del complejo, con Sofía Inver a la cabeza. En esa sala, pues en ese museo, se exhibió Rocky, la propuesta de Robert Rauschenberg, que itineró por varios países a mediados de los años 80. Y entonces, bueno, un poco revisando lo que ocurrió en ese momento y su relación con Parque Central, me animé a escribir este proyecto, digamos, más bien lateral de mi proyecto de investigación principal, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer y más adelante les muestro algunas imágenes de toda esta historia. En junio de 1985, Robert Rauschenberg hizo un tour por Venezuela que culminó en una exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo, en la que el artista gay norteamericano recibió la Orden Andrés Bello de la mano del presidente Jaime Lucinchi. El tour y la exhibición formaban parte del proyecto Rocky, Rauschenberg Overseas Culture Interchange, en el que Robert Rauschenberg viajó junto a su pareja por varios países, entre ellos Cuba, Chile, México, Tíbet y China. Tomaba fotografías y producía pinturas y collage, y luego exhibía en estos países su trabajo acumulado durante las exposiciones previas de Rocky, así como los nuevos trabajos de cada ocasión. A mí me llama la atención dos cosas de Rocky, así como los nuevos... a mí me llaman la atención dos cosas de Rocky, Venezuela, que en ninguna de las pinturas ni de los collages aparezca el omnipresente arte cinético, idioma del Estado venezolano,
y que en por lo menos la mitad de ellas haya referencias fotográficas, dibujos, colores y títulos que tienen que ver con las naciones indígenas locales. En lo que viene relaciono estas dos cosas y propongo que, como resultado, Rauschenberg termina siendo una especie de Don Quijote de la globalización, que a diferencia del Quijote que recorrió España, una España, digamos, recién nacida, en este caso Rauschenberg recorre el mundo, ¿no? Recorre el territorio global, marcando el final de esa época, el final de la época de las naciones. Rauschenberg visita Venezuela justo en el medio de la llamada década perdida de Latinoamérica, que se llama así porque la deuda que varios países, varias naciones adquirieron durante los años 70 a unos costos muy bajos, a unos intereses muy bajos, bueno, esos intereses se dispararon en la década siguiente, paralizando las economías locales. En algunos casos, el servicio de la deuda llegó a significar la mitad del PIB de algunas naciones. En los años 70 hubo una crisis económica en Estados Unidos y otros países desarrollados. El dinero que no podía ser colocado en esos países fluyó hacia otros, varios de América Latina, en forma de préstamos. Buena parte de ese dinero venía de las ganancias extraordinarias por la subida de los precios del petróleo en los años 70, sobre todo a partir de la crisis de 1973. En el caso venezolano, ese dinero fresco, como se le llamaba en la época, fluyó a torrentes hacia nuestro país. En realidad, como podemos ver, no era un dinero fresco exactamente, era un dinero más bien reciclado. En 1981 la crisis fue mundial y como parte del esfuerzo para detener la inflación, subieron los intereses. Y ahí es cuando viene la crisis de la deuda y la década perdida. La deuda acumulada de los países latinoamericanos se convirtió en una cifra que era en algunos casos 4 veces el total de las exportaciones anuales y cerca del 60% del PIB en otros casos. 16 países renegociaron sus deudas, entre ellos Venezuela. Ese es el marco, digamos, de la llegada de Rauschenberg a Venezuela. En 1983, apenas 2 años antes, estalla el Viernes Negro. Después de más de 40 años de estabilidad monetaria, ocurre una fuerte devaluación de la moneda que causó un impacto tremendo en el país. Claro que hoy en día, cuando uno piensa en la devaluación que tenemos en Venezuela en los últimos 8 años, 10 años, pues que es astronómicamente más grande, da vértigo pensar cuáles puedan ser las consecuencias. Bueno, algunas ya las vemos, ¿no? Bueno, quisiera comenzar con una cita del historiador de arte Alfredo Bulton en una entrevista con Sofía Inver, la fundadora y directora del Museo de Arte Contemporáneo, donde se exhibió Rocky, como dije al comienzo, y Carlos Rangel, su marido, un importante intelectual venezolano de derecha, conocido por su famoso libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Esta entrevista es del 9 de noviembre de 1985 y salió en televisión en el programa Buenos Días, que Carlos Rangel y Sofía Inver conducían en esa época. La ocasión de la entrevista fue precisamente, por supuesto, la inauguración de la exposición de Robert Rauschenberg en Caracas, en el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, bueno, les leo, aquí transcribí un pedacito cortito de la entrevista. Sofía Inver le pregunta a Alfredo Bulton: tú que eres tan ardiente bolivariano, que has publicado libros sobre Bolívar, que estudias a Bolívar, ¿cómo sientes tú que él, ¿no? Rauschenberg, ha entendido y comprendido la imagen popular de Bolívar en sus obras de arte? Carlos Rangel agrega: en varias de las obras venezolanas. Alfredo Bulton responde: yo no creo que él le haya particularmente preocupado la figura de Bolívar. Sofía Inver insiste, ¿no? Dice, la parte histórica. Bulton dice, no. Carlos Rangel dice, lo que debe haber ocurrido es que se lo encontró demasiado, que se encontró demasiado a Bolívar, ¿no?
Y entonces Boulton dice, se lo encontró. Bolívar forma parte de nuestro paisaje, como si hubiera podido encontrar con el Ávila, con la Sierra Nevada. Y él utiliza esos elementos que son los que configuran la imagen de Venezuela. Y ahí termina la cita de la entrevista. Simón Bolívar es, por supuesto, parte importante de tantas cosas, demasiadas, en Venezuela, entre ellas de lo que podríamos llamar el paisaje cultural, como diría Alfredo Boulton, digamos, desde más o menos Antonio Guzmán Blanco hasta hoy en día, y me temo que será igual por algunos años más. Al igual que en el caso de José Martí en Cuba, Bolívar está en todos lados, como una especie de dios omnipresente, en la retórica nacional, en las plazas, en la moneda, en el nombre de tantas cosas, de universidades, movimientos políticos, en el panteón, por supuesto, presidiéndolo. En la película del director cubano Tomás Gutiérrez Alea, La muerte de un burócrata, se cuenta la historia de un miembro del partido que se hizo notable por inventar una máquina que producía bustos de José Martí en serie, entre otras cosas. Versiones de esa película hubieran podido grabarse en toda América Latina con los respectivos padres fundadores de cada nación, por supuesto. En Venezuela se pudo haber hecho una película idéntica con un, digamos, miembro del partido haciendo bustos de Simón Bolívar en serie. Aunque Bolívar esté por todos lados, yo no creo que Robert Rauschenberg simplemente se lo haya encontrado, como dice Carlos Rangel y corrobora Alfredo Boulton. Como tampoco creo que se haya simplemente encontrado o tropezado con nada. No creo que la lógica del objet trouvé pueda explicar el proyecto de Rocky en general y el de este episodio venezolano en particular. Creo que Robert Rauschenberg buscó algunas cosas particulares en cada país de su tour internacional. Y más bien quisiera proponer, en cambio, la lógica, por así llamarla, del collage como lenguaje de este propósito, del propósito de Robert Rauschenberg. Claro que se encontró con algunas cosas. Se encontró, por ejemplo, con las imágenes del Papa Juan Pablo II, que por aquel entonces acababa de visitar Venezuela, con el Panteón Nacional, semáforos, imágenes de Cristo, de imágenes del, para aquel entonces, candidato presidencial y luego presidente Jaime Lucinchi, partes informales de la ciudad, desarrollos urbanos modernos, entre otras cosas. Pero la idea de que Robert Rauschenberg simplemente se encontró con cosas creo que es insuficiente para explicar este proyecto. La otra cosa que me llama la atención de este proyecto, de estos viajes de Robert Rauschenberg y estas exhibiciones alrededor del mundo, en países peculiares, pues digamos en dictaduras, países colonizados, países socialistas, es cómo logró, digamos, cruzar todo ese espacio impunemente, pues, digamos, sin que se produjera ningún conflicto importante. Hubo algunos conflictos, hubo algunas quejas, lo acusaron en algún momento de ser en Venezuela agente de la CIA, cosas por el estilo, pero digamos, en general, no hubo el revuelo que uno hubiera podido suponer con un proyecto de esta naturaleza. Por ejemplo, en Cuba son los años importantes, ¿no? de la Bienal de La Habana, y la exposición pasó relativamente desapercibida, pues, o sea, digamos, no llamó mucho la atención, ¿no? El arte cinético, por otro lado, está en todos lados, también en Venezuela, en el aeropuerto de Maiquetía, por supuesto, que también se llama Simón Bolívar, por supuesto, en murales, teatros, edificios, represas, oficinas públicas y privadas, centros comerciales, clubes, autopistas, avenidas, pasos de cebra. Por muchos años el arte cinético fue el lenguaje oficial, por así llamarlo, del Estado venezolano. Digo esto porque, digamos, en los últimos 20 años el Estado venezolano abandonó el cinetismo como lenguaje oficial, ¿no?
Es algo muy parecido a lo que ocurrió, digamos, en la Unión Soviética de Stalin con el realismo socialista, o de pronto con el expresionismo abstracto en los Estados Unidos de los años 50, o el muralismo para el México del PRI, y quizá con un carácter aún más oficial en el caso venezolano. Y sin embargo, y esto es una de las cosas que me llamaba la atención de esta exhibición, no vemos el arte cinético en las obras venezolanas de Rocky. Estoy seguro de que Rocky se cruzó con el arte cinético cuando estuvo en Venezuela, como hacemos todos en Venezuela, que nos lo cruzamos todo el tiempo, o a menudo, porque está precisamente por todos lados, omnipresente, como un dios cristiano o como Bolívar mismo. Bueno, ahorita quisiera compartir pantalla, mostrarle algunas fotos y luego sigo leyendo, ¿no? Pueden ver, ¿no? Bueno, aquí vemos color aditivo de Carlos Cruz Díaz en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. Es de 1977. Acá vemos cuadrados blancos vibrantes en una proyección de amarillo en el Teatro Teresa Carreño. Esto es del 83, un año crucial para Venezuela, ¿no? Ese año también se inaugura el Metro de Caracas, y creo que es el bicentenario de Bolívar. Hay una cantidad, la devaluación de la moneda, hay una cantidad de cosas importantes ocurriendo ese año que cambiarían un poco la historia del país. Acá, esta es súper importante, aquí podemos ver la ambientación cromática en el salón de turbinas de las represas hidroeléctricas de Guri, que está sobre el río Caroní, cerca, digamos, entre Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, muy lejos de Caracas, ¿no? Y acá, muy cerca, bueno, atrás se puede ver Guri, se puede ver la represa. Al lado de la represa podemos ver la torre solar de Alejandro Otero, que es impresionante, que se mueve con el viento, como muchos de sus trabajos impresionantes, ¿no? ¿Y por qué Raúl Rauschenberg no fotografió, o en todo caso no reprodujo nada de esto en Rocky, Venezuela, si se lo tuvo que topar, como a Bolívar mismo? Así como llama la atención esa ausencia, también llama la atención que Robert Rauschenberg haya representado varias veces a las naciones indígenas de Venezuela, que más bien han sido perseguidas, desplazadas, esclavizadas, colonizadas, marginalizadas o simplemente ignoradas durante toda la historia de la República. La mayoría de esas naciones viven en el estado Bolívar y Amazonas, compartiendo sus territorios con Brasil y Guayana. Otros viven en la frontera con Colombia, ¿no? Quería mostrarles ahora algunas imágenes de la exposición de Robert Rauschenberg en Caracas, que digamos, a partir de las cuales se me ocurrió plantear todo esto que les estoy conversando, ¿no? Esta se llama Urban Interiors Network. Y bueno, podemos ver un pequeño grupo, 2 o 3 indígenas en el medio del cuadro, y un dibujo de una danta justo ahí en el medio, ¿no? La danta, recuerdan, ¿no? Es un mamífero herbívoro que vive en el bosque lluvioso, ¿no? La danta que podemos ver, que vamos a ver en otros trabajos de Rocky, es comúnmente asociada con María Leonza, una diosa del siglo XIX que se le ubica su historia, su narrativa, ¿no? En el siglo XV. Ella suele representar la mezcla de razas en Venezuela, indígenas, negros y blancos, y con mucha insistencia se le representa como indígena. Debajo de la danta hay una tela donde podemos ver unas rayas, ¿no? de varios colores, morado, anaranjado, amarillo, blanco, bueno, que podrían, digamos, es un poco jalado por los pelos, ¿no? Pero podrían recordar algo del cinetismo. Sin embargo, como yo creo que podemos ver ahí, no es una obra cinética, pareciera más bien un diseño textil, más bien popular, ¿no? Pero bueno, no estoy seguro, ¿no?
En esta otra imagen, conocida para los caraqueños, vemos a la María Leonza de Alejandro Colina, de 1951, en el medio de la autopista Francisco Fajardo, eh, que bueno, recientemente le cambiaron el nombre de la autopista. Francisco Fajardo es uno de los fundadores de uno de los primeros asentamientos españoles en el valle, que luego se convirtió en lo que conocemos como Caracas, ¿no? Y bueno, Francisco Fajardo era un mestizo, ¿no? Era hijo de español con indígena, margariteño, si no me equivoco, nació en Margarita, ¿no? Bueno, esta es otra imagen, solamente para recordárnosla. Y en esta, acá vemos, esto se llama My Panay Dream with Yutaje. Y se puede ver un grupo quizá un poco más grande, ¿no? Se ve la misma imagen en la parte inferior izquierda, la que vimos anteriormente, de los tres indígenas, y un poco más arriba se ven algunos niños, ¿no? En esta se llama Onoto Snare. Vemos de nuevo a la danta, donde estaba, está del lado derecho hacia abajo, es como el mismo dibujo que ya hemos visto de la danta, y esta pigmentación que viene del onoto o el achote, como lo llaman en México, que como sabemos sirve de colorante, ¿no? que se extrae de unas semillas, ¿no? En este caso vemos a un niño, ¿no? Se llama Pemón Sunday, un niño Pemón sentado en el medio de la imagen, ¿no? Y acá, este se llama Capitolio, Capitol, y vemos de nuevo a la María Leonza, vemos a la María Leonza arriba a la izquierda de Colina, ¿no? Que vimos la que está en la autopista. Y bueno, finalmente, fíjense, vemos a Bolívar. Bolívar, o sea, la cabezota que está abajo del lado izquierdo, no logré identificarla, pareciera Bolívar, pero no sé si alguno de ustedes conoce esa imagen, yo no la recuerdo, las personas con las que consulté, nadie pudo identificarla, pero bueno, podría ser Bolívar, ¿no? Pero un poquito más arriba, hacia la izquierda, sí hay una imagen en el parabrisas de un carrito propuesto, una imagen de Bolívar muy común en esa época, ¿no? Un Bolívar con los brazos cruzados, ¿no? Que por fin aparece, ¿no? Que Alfredo Bulton, Carlos Rangel y Sofía Inver insistían en que Bolívar estaba por todos lados en esta exhibición. ¿Cómo se llama ese Capitol, ¿no? Y creo que esta es la última imagen que les tengo. Gardner Mirror Rivers and Saint Anonymous. Vemos de nuevo el dibujo de la danta, exacto, en la imagen de abajo, esta vez como amarillo, ¿no? Dibujado como en amarillo. Y también, bueno, aparecen otras cosas, otros elementos pero que podríamos conversar, pero que no tienen que ver con lo que quiero presentarles en esta ocasión. Ahí, por ejemplo, hay un soldado del lado derecho inferior en el monumento de Carabobo, que también, por cierto, estamos celebrando los 200 años de esa batalla. A ver, déjame detener la pantalla un ratito. Ok. Una de las cosas que me llama la atención es que hasta donde yo entiendo, los viajes, pues, o hacer un viaje digamos, a los territorios de estas naciones indígenas locales, bueno, es caro y difícil y raro, ¿no? No es, digamos, por supuesto, hay algunos lugares turísticos cerca de esas zonas, ¿no? El Salto Ángel, el Parque Nacional Canaima, que hoy está siendo explotado por la minería. Y bueno, también hay algunos destacamentos militares y de resto las visitas a esos lugares, a estos lugares donde están estas naciones, son realizados por gente con mucho dinero, gente rica, o algunas fundaciones que apoyan a los indígenas periódicamente, hacen viajes a estos lugares, ¿no? Mi punto es que en Venezuela uno no se topa con las naciones indígenas en sus territorios, con esas naciones
que representó Robert Rauschenberg. Lo que quiero decir es que hay que ir a buscarlas en sus territorios. Están, por supuesto, en muchísimos lugares del país, separados, o sea, de esas naciones, pero Robert Rauschenberg fue deliberadamente a buscarlos, ¿no? Gabriela Rangel, en una clase sobre el tema, comentó que esto tenía que ver con el hecho de que a Robert Rauschenberg le asignaron una especie de guía en su tour venezolano, y este guía fue el artista Miguel Bondángel. Recuerdan, es muy famoso por, por, por taxidermista, ¿no? Usaba caballos, el cuerpo, el cadáver de un caballo, lo intervenía y lo convertía en una pieza, ¿no? Y Miguel Bondángel tenía una relación, había cultivado durante muchísimos años una relación muy cercana y muy profunda con estas naciones. Entonces, bueno, podemos suponer, podemos intuir que esa conexión viene por ahí, ¿no? Y Robert Rauschenberg, por supuesto, digamos, por la cantidad de imágenes que pone en su exhibición, podemos suponer que fue algo de las cosas que más le interesó sobre Venezuela, ¿no? Y bueno, terminó representando estas naciones que suelen estar más bien subrepresentadas dentro del imaginario nacional. En el grupo de pinturas que vimos, y curiosamente, mucho más que otros grupos, digamos, étnicos venezolanos, bueno, que no sé, no quiero decir más comunes, ¿no? Pero que no hay que ir a buscarlos a ningún lado, que están por todos lados, ¿no? Bueno, como los mestizos, como los negros y los blancos, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué pasa todo esto? La verdad que no sé, no lo tengo muy claro, pero bueno, tengo algunas especulaciones sobre el tema, ¿no? Ustedes recordarán a la profesora Terry Carl, que bueno, es una de las que propuso ese término tan importante para Venezuela, el petroestado, ¿no? De los estados petroleros, algunos estados del Medio Oriente y de América Latina, y Venezuela, por supuesto, es un caso central, ¿no? De su hipótesis, de su tesis sobre los estados petroleros, ¿no? Les voy a leer una cita de ella un poquito larga, de unas 8 líneas, donde explica qué significa esto del estado petrolero, ¿no? Ella dice que a partir de la lucha entre algunas compañías extranjeras ansiosas de asegurarse para ellas el dinero de la ganancia del petróleo, y de los gobiernos locales, digamos, el deseo de los gobiernos locales de fortalecer sus propias bases de apoyo, producen en los estados petroleros, en los petroestados, un legado de un poder político súper centralizado, de alianzas y complicidades muy fuertes entre el sector público y el sector privado. Y también produce un desarrollo profundamente desigual, subsidiado por las rentas del petróleo y por la sustitución de los impuestos y de otras formas de financiamiento por los petrodólares. De hecho, altera de tal manera la toma de decisiones que hace que esto sea muy difícil de revertir, de retroceder, produciendo un círculo vicioso de resultados negativos de desarrollo. Ella argumenta que en muchos casos esto termina produciendo estados arruinados y autocráticos y fuertemente burocráticos. El otro, digamos, el otro argumento fascinante sobre este tema del petróleo y Venezuela, por supuesto, es el libro de Fernando Coronil, que se mencionó en la primera parte de esta mesa, ¿no? Reduciendo mucho lo que él plantea, él hace una relación entre el petróleo, la ciudadanía y el Estado venezolano, y dice que a partir de esta relación se crea lo que él llama, a partir
de una entrevista con Cabrujas, genera un estado mágico. Mientras se construyen proyectos de desarrollo impresionantes que convocan fantasías colectivas de progreso, el Estado venezolano, perdón, hace o digamos, embruja con su hechizo al público, tal como lo haría un brujo magnánimo. Esto es una cita traducida un poco a la carrera, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría combinar estas dos cosas y plantear que precisamente el cinetismo es el lenguaje de este Estado petrolero autoritario y autocrático y, digamos, poderoso, ¿no? Estos estados petroleros, que algunos llaman fallidos, hablan en lenguaje cinético, en el caso venezolano, y por supuesto el lenguaje cinético también a su vez convoca una especie de fantasía de progreso, como la que pudimos ver en el aeropuerto o en la represa de Curi. Es por supuesto muy curioso y creo que es importante que este lenguaje de este estado petrolero autocrático haya sido ignorado radicalmente por Robert Rauschenberg. Digamos, me gustaría decir que es una especie de punto ciego dentro de su proyecto, ¿no? También quería leerles una cita cortita de la crítico de arte Marta Traba, que en 1974 vivía en Venezuela, era profesora de la Universidad Central en aquel entonces, y que veía o sea, entendía que la hegemonía del arte cinético, entendía la hegemonía del arte cinético en Venezuela como el resultado de la compulsión venezolana de mostrar o aparentar de mostrar una falsa apariencia de progreso y en particular convertir a Caracas en un país, en una tierra de las maravillas, futurista y despersonalizada, de espaldas a la realidad nacional. Esta polémica en esa época fue muy importante, digamos, entre el arte abstracto y el arte figurativo en Venezuela. Generó varias polémicas en los periódicos y Marta Traba participó en varias de ellas. Esto es una cita de su libro importante, Mirar en Caracas, y de nuevo quiero proponer que el arte cinético simplemente no le llamó la atención a Robert Rauschenberg, y pienso que precisamente no le llamó la atención y que la ignoró deliberadamente porque el arte cinético es precisamente un arte oficial. Y aunque no conozco bien todas las otras exposiciones que hizo Rauschenberg, algunas las he podido, digamos, ver un poco por arriba y estoy casi seguro de que en todas ellas, eso que llamamos lenguaje oficial de un Estado, eh, no aparece. En el caso de Cuba, por ejemplo, hay imágenes del Che, por supuesto, que es una imagen que usa el lenguaje oficial del Estado cubano, pero aparece un poquito más en su versión pop, ¿no? Una especie de versión popular que acerca esa imagen no tanto digamos, al revolucionario o a Fidel Castro o al Estado cubano, sino más bien a imágenes de la cultura pop cubana, ¿no? Este, a imágenes, digamos, más parecidas a lo que podría ser Carlos Gardel o Lady Gaga o algo así, ¿no? Quisiera terminar con recordando una de las ideas de mi tutor, de mi profesor John Beverly, que, bueno, era un gran estudioso del Quijote. Y en su lectura del Quijote, él insistía mucho en las clases que el Quijote, al hacer este viaje por España o por buena parte de España y sobre todo en los capítulos finales en Barcelona, y al lograr hacer este viaje sin tener mayores altercados, ¿no? O sea, por supuesto que tuvo
montones de altercados, pero digamos, los altercados no son exactamente culturales o de lenguaje, mostrando como que Sancho y él fueran Thelma y Luis, como que pudieran viajar a través, como que en este road trip, a través de España, impunemente también, ¿no? Quiero decir, sin tener, dando cuenta, quiero decir, decía John Beverly, que España ya era un territorio constituido, que era un espacio definido por un idioma, por muchas cosas en las cuales, y gracias a las cuales el Quijote y Sancho podían viajar. De hecho, como recordarán, el universo cultural del Quijote es el mundo. O sea, hay muy pocas referencias a Europa o América en la segunda parte. Es como que el mundo fuera España, ¿no? Como que no existiera un afuera. Mi lectura, que fue hace mucho tiempo, de esa lectura recuerdo algunas referencias a Alemania, pero no mucho más, y muy, muy breves, muy cortas. Entonces, bueno, para terminar, quisiera proponer a partir de esto que dice John Beverly sobre el Quijote y sobre el hecho de que su viaje, su viaje marca la existencia de España como nación. Quiero proponerles que el viaje de Robert Rauschenberg por estos países que les comenté es equivalente a este viaje del Quijote, pero en este caso no nos muestra o no nos revela la constitución de una nación, sino la constitución del espacio de la globalización, ¿no? En el cual este artista norteamericano puede viajar por estas comarcas, ¿no? Del mundo globalizado, documentarlo, fotografiarlo, representarlo, exhibirlo en salas de exposiciones locales importantes, eh, usando no los lenguajes oficiales, que serían los lenguajes de las naciones, sino propongo el collage, que podría ser más bien el lenguaje de la globalización, ¿no? Un lenguaje que entendemos o que se entiende en todos estos lugares del globo que no necesitan ser, un lenguaje que no necesita ser traducido, ¿no? Un lenguaje que se repite con cosas muy parecidas en todos estos lugares. Este, bueno, eso es lo que les traje hoy. Bueno, muchas gracias al profesor Vicente Lecuna por su intervención. Bueno, es bastante interesante ver cómo rescata un episodio de la historia venezolana que seguramente no está en los libros de historia, ¿no? De esa forma y con esa mirada que nos da, ¿no? Me preguntaba en este momento si hay personas en el público que quieran participar, que quieran preguntar algo al respecto. Abrimos esa puerta del diálogo en este momento. ¿Cómo le damos la palabra a alguien? ¿Tú sabes? Pues sí, creo que debe levantar la mano. Aquí tenemos a Javier Guerrero. Uno ubica a la persona en participantes, en la parte de espectadores y solicitar, y bueno, ya permitir hablar. Ajá, ya. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, Sí. perfecto. Sí, ¿qué tal? Una pregunta para Vicente, y tenía que ver con que haces, bueno, este viaje, ¿no? Con Rauschenberg y piensas un poco la década de los 80, pero me parece importante, ¿no? Y quisiera preguntarte más por de dónde nace la pregunta acerca del cinetismo. Como, ¿dónde nace la pregunta por la que levantas la duda acerca de por qué Rauschenberg no representó lo que podría ser también como la deriva oficial?
Y en ese aspecto quería como introducir algo que sucede en los 70, 10 años antes, y que podría funcionar también como una especie de blueprint, como una especie de primer ensayo a lo que hace Rauschenberg con Venezuela y el mapeo que hace internacional, que tú lo planteas como un mapeo globalizador, y que es justamente Juan Downey, en que en el 75 forma parte además de la exposición que se da lugar en el mismo Museo de Arte Contemporáneo sobre videoarte, y que Juan Downey con su video Transaméricas, ¿ah? También propone un trabajo justamente con los Yanomamis, y que mapea otras posibilidades y otras conexiones transamericanas. Y a mí me parece importante, no solo porque ocupa también el museo, el mismo museo al que te refieres, sino también principalmente porque se aloja también en el corazón del desarrollo del cinetismo y de la oficialización del cinetismo en Venezuela. Y al respecto también es interesante pensar, al final nombras a Marta Traba, y justo es Marta Traba en el 75 quien se pronuncia a propósito de ya no la oficialización del cinetismo en Venezuela, sino justamente la oficialización del videoarte en Venezuela, que ve con sospecha, ¿no? A partir de toda el atractivo que produce al público venezolano, a los museos también, estos nuevos medios que se están conceptualizando durante los 70. Entonces, me parece importante, no sé hasta qué punto podrías desorientar la pregunta, porque me parece que Rauschenberg no está dialogando con ciertas, incluso en la conversación que citas, que me gustaría verla, ¿no? Con Sofía Inver y Carlos Rangel, hay como, y Bulton también, hay una especie también de como miscommunication, ¿no? Hay un momento también de no alinearse, ¿no? Con esto que trae también Rauschenberg, y que plantea más allá, ¿no? de las figuras patrióticas de Bolívar, del petroestado, ¿no? Entonces, bueno, ubicar justamente este ejercicio que haces a partir de algo que pasa 10 años antes, ¿no? Con un trabajo mucho más radical que el de Rauschenberg, que incluso además Marta Traba en su columna Mirar en América, Mirar en Venezuela, Mirar en Caracas, perdón, insiste en un poco que se trata del mismo afán o pulsión metropolitana que también podría haber en el Neo-Dada de Rauschenberg. Entonces, bueno, allí algo con lo que me parece que podrías propiciar como alguna conversación con otros lados, otras zonas, cómo se mapea el Tíbet con Venezuela, y no a propósito, ¿no? de la significación nacional o nacionalista que estás proponiendo. Gracias, Javier, buenísimo. Wow, un montón de cosas. Déjame comenzar de manera desorientada, como tú sugieres. En las exhibiciones de Rocky que pude mirar, sí hay una cosa nacional y oficial, pero siempre aparece como esa parte oficial del siglo XIX, ¿no? Hay muchas imágenes, digamos, bueno, por ejemplo, algunas de las que vimos hoy, ¿no? Como, digamos, el Capitolio, ¿no? Esas imágenes de la arquitectura de los estados de América Latina, bueno, que todos ellos, casi todos ellos, o abundantemente, casi todos ellos tienen como referencia al siglo XIX, sobre todo, digamos, a una cosa neoclásica típica del XIX. Lo que resulta interesante es que hasta donde pude mirar, no ocurre lo mismo digamos, con los lenguajes y las arquitecturas
del poder del Estado en estos países en el siglo XX, pues, o digamos en los años 80, que es la época en que él hace el tour. Se pareciera, y un poco por eso hago esa propuesta final, pareciera que hay un desinterés expreso en esos lenguajes oficiales, ni siquiera, diría yo, ni siquiera para parodiarlos o para burlarse de ellos. Por ejemplo, de una imagen como muy literal del Estado venezolano aparece en una de las, bueno, en la obra que él donó al Museo de Arte Contemporáneo, aparece el presidente Jaime Lucinchi, pero aparece como candidato y aparece con una mancha sobre él, como que alguien le tiró una bola de pintura o una bombita de agua llena de pintura, y entonces queda completamente desparramado. Quiero decir, o sea, al final tampoco es exactamente una imagen del Estado, sino bueno, de un candidato, pintado sobre una pared, ¿no? Una cosa como muy tangencial, ¿no? Eh, la pregunta, ¿de dónde viene esta pregunta? Bueno, cuando miré digamos, el diario de viaje en la Fundación Rauschenberg y los documentos que tienen, describen el viaje de Rauschenberg y bueno, pasó por estos lugares donde hay arte cinético, además hay arte cinético de una manera avasallante, ¿no? O sea, el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y, y es precisamente en estas edificaciones, en estas arquitecturas del Estado venezolano, como los aeropuertos, las represas, autopistas, ¿no? Donde está o estaba en los años 80 este lenguaje, ¿no? Este discurso del Estado, este lugar donde el Estado hablaba ese idioma que Marta Traba relacionaba con una especie de fantasía de progreso, de fantasía de desarrollo, que, que pienso que Rauschenberg ignoró deliberadamente. Entonces, claro, un poco lo que me llama la atención es que una cosa que es omnipresente es ignorada y otra que más bien ha sido desplazada, ocultada, como son las naciones indígenas venezolanas, haya tomado un lugar tan protagónico dentro de este episodio del proyecto de Rocky, de Robert Rauschenberg. Con la exposición de Juan Downey, pienso que no hay ninguna relación, o sea, creo que también en este tour tampoco Rauschenberg era un investigador o estaba haciendo investigación exactamente, pues, o sea, no me gusta la idea del objet trouvé, pero por supuesto que hay algo de eso funcionando ahí, de una manera, pienso yo, secundaria, porque precisamente pienso que fue a la casa, fue a buscar estas imágenes que, que Miguel Bondángel bueno, le propuso, ¿no? Y a Rauschenberg le interesó en particular. Eh, o sea, a ver, quería decir otras cosas, pero se me olvidaron, pero muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera participar? Que levante la mano, por favor. Bueno, hay un comentario aquí de Luis Duno, que dice que quería mencionar que la referencia de Castro Leiva sobre el tema del cinetismo como lenguaje del Estado, que Castro Leiva sugiere que este carácter oficial deriva de una suerte de efecto pacificador frente a estéticas abiertamente politizadas, que de repente puede ser precisamente el caso de Juan Downey y otras cosas que sucedieron en Venezuela
en el arte no objetual, digamos, mucho más radicales, ¿no? Gracias, Luis, buenísimo. ¿Alguien más quiere participar? Estoy atento. A mí me pareció también muy interesante esa idea del cinetismo, ¿no? Como proyección, mostrar una idea de progreso, ¿no? Muy interesante. Y a propósito, también me preguntaba, observando que los gobiernos, el poder, como tal, usan el arte para quizás difundir un mensaje. En ese sentido, como el arte cinético, me preguntaba sobre el arte venezolano actual, ¿no? Es como una reflexión para ver qué podemos pensar, qué podemos creer, hacia dónde. Bueno, vengo de una ponencia en la que veo es destrucción, ¿no? Es como acabar con todo lo que ya está hecho en el arte, ¿no? Richard, bueno, yo escuché tu ponencia de la mesa anterior y quisiera preguntarte, o sea, hay un caso, recuerdo un caso en Caracas importante, parecido a los casos que tú describes, y precisamente tiene que ver con una obra cinética, que es la esfera de Soto en la autopista Francisco Fajardo, de nuevo, ¿no? La Francisco Fajardo, ¿no? Durante muchos años la esfera de Soto se fue arruinando. Hay una también en Margarita, ¿dónde es? En Pampatar, creo que sí, exacto. Que también la última vez que la vi estaba como arruinada. Sin embargo, la esfera de Soto de la autopista, después de años de ruina, fue recuperada y convertida en un lugar en el cual la gente se detiene a tomarse fotografías, las parejas que se casan se toman la fotografía de su matrimonio en este lugar, la gente que se gradúa en un colegio, como que se van a tomar la fotografía en este lugar. O sea, se ha convertido bueno, de haber sido una ruina, ¿no? En estos últimos años de ese lenguaje oficial del Estado venezolano, del cinetismo, más bien en un punto muy importante y recuperado por el Estado venezolano. Y además le pusieron una iluminación extraordinaria y entonces, bueno, de noche llama mucho la atención, o sea, y tiene un lugar donde, bueno, se supone que la gente no se puede detener, pero se detienen y se toman fotografías y lo usan como forma como un lugar que marca algunos rituales importantes como eso, como la graduación, el matrimonio. Y quería preguntarte, en el caso de las fotografías que tú discutes, ¿ha ocurrido algo así en la ciudad de Mérida con alguno de tus objetos de estudio o todos están completamente arruinados? Sí, todos están así arruinados, así se quedaron. Eh, la, la estatua de Charles Chaplin fue una de las que fue recobrada, pero no fue restituida. Está como resguardada en una posada y allí ha permanecido, ¿no? O sea, parece que fue encontrada en medio de la calle, o, no sé, fueron descubiertos las personas que intentaban robársela y la dejaron aquí. Pero esa ha sido una de las que ha sido recobrada, pero no restituida. Lo que quiere decir además que tienen el temor, o se tiene el temor de que al ser restituida, pues vuelva nuevamente a ser hurtada, ¿no?
Y qué interesante, no sabía la noticia de la recuperación de la que me habla, quizás sea la esperanza de algo, ¿no? Ese nuevo, digamos, vestigio de ciudadanía, ¿no? Que nos permite unirnos como ciudadanos en torno a un imaginario, ¿no? Que está aquí presente. Pues vamos a pasar hacia la ronda de preguntas. Si nadie tiene una pregunta, yo creo que entonces podemos dar por finalizada la mesa. Muchas gracias, Richard, y muchas gracias a los organizadores de LASA Venezuela. Sí, de verdad, muchas gracias. Es una oportunidad valiosa, ¿no? Para poder conversar y poder ver lo que está pasando en el mundo y también en el país. Finalizamos, que tengan una feliz tarde todos. Hay una pregunta, Luego. Richard. Richard, Ajá. hay una pregunta. Ay, sí. Sonia Sofía, buenas tardes. Perdón, buenas tardes. No sé si al principio se aclaró este detalle, pero las otras ponencias que estaban programadas para esta mesa no estarán. Oye, no sé, Seguramente. Isabel avisó que no podía venir y las otras dos personas no aparecieron. Ah, Sí, lástima. qué pesar. Sí, Honestamente yo tenía la presión de no preguntar porque esperaba que vinieran las siguientes y pensar entonces en función de una pregunta general para todos. Como hice en la otra mesa. ujú. Pero entonces si es así, entonces sí tengo una pregunta para usted. Dime. Y que de alguna manera surgió cuando el señor que intervino antes trató o relacionó con la hegemonía que significó el cinetismo en el arte en Venezuela. Sobre todo cuando también pienso en la infraestructura de museos que se generó precisamente en ese momento que también coincide con un momento económico importante en el país. Y ahora pensándolo en el presente, me pregunto sobre todo en función del papel social o es a partir del significado de estas imágenes que se generan desde el arte, sobre todo en este momento de estos últimos 20 años de revolución en Venezuela, pienso en el papel de estas imágenes en función de su vida social y qué usos, qué afectos o efectos generan. Y en el caso de este momento del arte en Venezuela y lo que ahora está sucediendo, sobre todo cuando ya en términos de infraestructura de los museos, hasta eso fue destruido por la revolución, que no sé si usted pueda si podría, no sé, reflexionar un poco al respecto. ¿Qué reflexión merece este presente en el arte contemporáneo para Venezuela cuando hay mucho de este arte que está invisibilizado? Sobre todo el que es crítico. Entonces, no sé. Y muchas gracias. Dale, muchas gracias, Sonia. Bueno, es una pregunta gigantesca, ¿no? Que creo que no tengo herramientas para contestar apropiadamente. Es como un balance, me pides un balance como muy complejo, muy grande, muy amplio, ¿no? Sí, o sea, sí creo que por supuesto hay un montón de
de proyectos que están marginalizados, escondidos, digamos, marginados, ¿no? Ahora, curiosamente, también, por otro lado, hay, como vimos en la mesa anterior, proyectos críticos en el cine, por ejemplo, proyectos fuertemente críticos que incluso han recibido financiamiento del Estado venezolano. O sea, por supuesto que no creo que esto sea una política general hacia el arte, el cine, la literatura del Estado venezolano. La verdad que no estoy muy seguro a qué responde, pero sí puedo ver que entre las rendijas del presupuesto nacional se filtran proyectos críticos fantásticos, ¿no? Que proyectos como por ejemplo puede ser la película El Amparo, ¿no? Y sobre todo, bueno, la primera parte de la película, ¿no? Que es fantástica. Que bueno, como se planteó en la mesa anterior, bueno, producen un discurso de crítica que, digamos, al hablar del pasado, al hablar de los años donde se produjo la masacre del Amparo, termina un poco hablando del presente, ¿no? Digamos, de la época contemporánea venezolana bueno, del chavismo, etcétera, ¿no? Sí, eso es lo que pienso. Perdón, que lo convierta como una conversación. Lo que pasa es que creo que hay una idea de alguna forma errada cuando pues, se piensa al CENAC como independiente o diferente de la Villa del Cine. En buena medida, desde un punto de vista económico, la Villa del Cine funcionó como un apéndice del CENAC. Y el CENAC, ciertamente de manera progresiva, su sistema de censura obviamente fue en un principio velada, así como también ha sido velado dentro de los propios discursos de las películas en el cine venezolano, esa crítica al presente. Porque si se piensa en esa producción cinematográfica financiada por el CENAC, de una manera progresiva, el financiamiento del CENAC se fue reduciendo y ya las coproducciones son mucho mayores, hasta el punto de que por la ley de cine, el CENAC se ha valido de eso para no otorgarle nacionalidad a ciertas películas porque su financiamiento no es mayoritariamente venezolano. Entonces, claro, la censura ha sido progresiva, pero eso no quiere decir que el CENAC siempre ha sido independiente. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, sí, el sistema de censura fue progresivo. De acuerdo. Y en el caso del Amparo, como usted muy bien apunta y como también se apuntó en la mesa anterior, para hablar del presente se va al pasado, porque no hay una posibilidad de hacer realmente una crítica directa del presente. Bueno, no sé. Y en el caso del cine venezolano es lamentable que si se piensa en el cine por ejemplo, de Wallerstein, incluso surge un género de cine político, se perdió en estos últimos 20 años. Sí, bueno, tienes razón. Es cierto lo que dices, pero al lado de lo que dices también tenemos que pensar, no sé, en películas como Érase una vez en Venezuela, que ahí sí hay un discurso sobre el presente, o sea, digamos, sobre el año 2017, creo que, no sé. Sí, fueron 6 años de filmación. 6 años de filmación, exacto, más o menos en esos años, unos 3 años antes, en donde se registra, digamos, durante esos 6 años, cómo este pueblo que tiene un nombre fantástico, ¿no? Congo Mirador, desaparece, ¿no? Es una especie de casas muertas contemporánea, ¿no? Y bueno,
y la fuerza que está detrás de la desaparición de ese pueblo, que además desaparece porque las casas, un pueblo de agua, pues, y las casas se las llevan en canoas, ¿no? O sea, en lanchas, en embarcaciones, bueno, como casas portátiles, ¿no? Como un país portátil, por los ríos, hacia otro lado, que uno no sabe muy bien hacia dónde se van, ¿no? Y bueno, lo que quería decir es que la fuerza que está, la fuerza que empuja la desaparición de ese pueblo es una cosa horrenda, misteriosa, y tiene que ver directamente con el Estado venezolano actual, ¿no? Creo que ahí en buena medida también es importante destacar que en parte la película está contando con un peso que está en relación a cómo ha circulado en unas plataformas de festivales y que le ha otorgado una credibilidad que de alguna forma se convierte en una caparazón de protección para el momento en que dentro del país pueda o no ser exhibido, que no ha sido exhibido en salas de cine. Y eso es algo que es importante tomar en cuenta. O sea, ¿cómo vas a cuestionar una película que fue selección del Festival de Sundance? ¿Cómo vas a cuestionar una película que formó parte de la lista larga de nominados a Mejor Documental del Oscar? Obviamente, para el Estado venezolano es imposible generar algún argumento que de alguna manera afecte la posibilidad de visibilidad que pueda tener dentro del país. Pero en todo caso, ¿ha tenido visibilidad en el país? ¿Cuál ha sido y bajo qué condiciones? Entonces no es lo mismo. Tienes razón, interesante. Y por eso es grave que en el caso de la producción de documental en el país sí ha habido una censura abierta, ha habido invisibilización de documentales que incluso fueron financiados por esta red de canales comunitarios que creó el país para supuestamente hacer otro tipo de televisión en el país. Todo esto apuntado dentro de lo que era su objetivo político de construcción del hombre y la mujer nuevo, porque eso tampoco hay que perderlo de vista, pero un documental como Cuyujani Envenenado no ha sido visto dentro del país. Y otro documental que también fue abiertamente censurado de Alejandra Fonseca, que es Desde la ausencia, que el único momento que se vio fue en el primer festival de cine documental. También hay que tratar de entender o de hacer una lectura de esta proliferación de festivales de cine que se generó en un momento económico ideal en el país y cómo desaparecieron, pero cómo también esos festivales funcionaron como filtros de censura, porque yo fui profesora en una universidad en Maracaibo y muchos estudiantes intentaron participar en este festival. Hubo un festival que salió de Maracaibo de documental y allí filtraban y censuraban. Entonces, siento que la conversación alrededor de la censura apenas se está levantando, pero sí hace falta, o sea, debatir sobre eso, considerando que fue un asunto progresivo. A mí no se me olvida que alrededor de Pelo Malo hubo incluso una polémica porque Mariana Rondón, cuando estaba en su recorrido con la película en festivales, hizo unas declaraciones que fueron consideradas criticables desde Venezuela y eso le cayeron en Callapa. Yo estoy todavía buscando, rastreando dónde están los artículos donde incluso sé que hubo amenazas indirectas y abiertas hacia Mariana Rondón. ¿Y dónde está Mariana Rondón? ¿Dónde está la directora de Érase una vez en Venezuela? Claro, bueno, entiendo que al final Mariana tuvo que irse de Venezuela por esas amenazas precisamente, ¿no? Oriel tenía una pregunta, ¿no? Hola, sí, ¿qué tal? Estoy incorporándome un poco sobre la marcha, no pude estar al principio de la mesa, pero sí veo que se prolonga la discusión que se había iniciado en la mesa anterior
Y quería preguntarle, bueno, a Vicente, a los demás ponentes y también a Sonia, que está alentando como esta parte de la discusión, que cómo consideraría también como o si considerarían también como dentro de un posible estudio del cine, como tomar en cuenta una periodización interna como al propio sistema cinematográfico venezolano, en el que hayan ocurrido como distintas etapas de financiamiento y también de tensiones y configuraciones políticas dentro de ese campo cinematográfico, porque creo que como comentaba Elvira, por lo menos, y bueno, recuerdo que en una época, no sé, como casi, entre comillas, el boom cinematográfico venezolano de hace 10 años, cuando la Villa del Cine tenía muchísimo dinero y Amazonia Films estaba funcionando, era como, digamos, dentro del imaginario popular del mismo mundo del cine se decía, bueno, que el SENAC era como opositor y la Villa del Cine era completamente oficialista, ¿no? Que fue lo que mencionó Elvira en la ponencia anterior, en la sesión de preguntas anteriores. Entonces eso, pues ¿cómo considerarían también como estos cruces entre algo que además pasa creo que en otros campos, en los que hay como censura, pero que también está solapado con la precarización de los propios medios de producción, ¿no? Como, o sea, por lo menos Gustavo Rondón, que es el autor de la película que yo presenté, se mencionaba como que, bueno, la película de él no se había podido ver en el 2017 cuando se estrenó porque coincide con el despegue de la inflación absoluta y la gente no pudo ir al cine, pero porque era impagable, pues, ¿no? Más que por una política de censura como explícita, que es algo que ha pasado con otros productos también. O sea, que no hace falta que haya una censura, que simplemente son inaccesibles y ya, pues, se tiene una circulación tan mínima que no amerita una política. Entonces, bueno, Claro. un poco No, esa. sí, es súper interesante eso que dices y, digamos, sumándolo a lo que dijo Sonia antes. O sea, ¿qué pasa con este cine venezolano que en los últimos años ha circulado en plataformas que no son masivas o que son como exclusivas o muy, muy peculiares o son solamente virtuales, ¿no? O sea, ¿qué pasó con las salas de cine en los últimos años de crisis económica, ¿no? Y por supuesto, estoy de acuerdo, o sea, yo sí creo que también cuando tienes un cine crítico bueno, que alcanza a muy poquitas personas, bueno, yo creo que el Estado censurador, que estoy de acuerdo con Sonia, simplemente puede hacerse la vista gorda, pues, o sea, no necesita tener que prohibir la película o, digamos, interrumpirle sus circuitos de circulación, porque estos circuitos en realidad son muy pequeños. A mí me costaría también ahorita mucho hacer una periodización del cine venezolano como me pides a partir de estos criterios. O sea, sí creo que Perdón, Vicente, yo básicamente estoy haciendo eso para mi tesis de doctorado. ahorita nos cuentas. Bueno, perfecto. Buenísimo, ¿no? Es que, Pero, y es que hacia allá van mis inquietudes, básicamente. buenísimo. No, bueno, Y bueno, ahorita. es como para preguntar, para responderle a la compañera, Pero espera, Sonia, dime. que no he terminado. Perdón. ¿Qué era lo que iba a decir? Sí, claro, pero sí creo que este tema del financiamiento del Estado, digamos, del Estado eh, socialdemócrata, ¿no? A través bueno, de distintas plataformas del Estado, como en su momento fue el CONAC, Ministerios de Cultura, etcétera, de la producción literaria, artística, cinematográfica, ¿no? Porque, por supuesto, así como se financiaron películas, o como el Estado financió montones de películas, por supuesto, financió todo lo demás también, financió editoriales, literatura, teatro, danza, ¿no? Un apoyo estatal gigantesco, ¿no? A todas estas cosas, ¿no? Y sí creo que en algún momento, me imagino que Sonia nos puede contar, o sea, esta relación tan grande del Estado con la producción cultural nacional. Hay un momento, en algún momento, me imagino, por ahí, por los años 80, puede haber ocurrido algunas formas de fractura con la aparición de algunas fundaciones
de bancos sobre todo, ¿no? Que empezaron a crear mecanismos, digamos, privados, ¿no? De financiamiento de las manifestaciones artísticas venezolanas. Creo que también el boom de la telenovela, ¿no? Produjo un espacio separado del financiamiento estatal, un espacio importante, ¿no? Pero bueno, esta relación entre el Estado y el cine, por supuesto que no es nueva, ¿no? No es solamente de la época chavista, sino viene muy de atrás, ¿no? Sonia, cuéntanos tu tesis. Bueno, mi tesis la estoy desarrollando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el posgrado de estudios latinoamericanos. Y yo estoy trabajando el régimen visual bolivariano y la estética socialista de la suprema felicidad. Y en el caso del problema de la censura y cómo es importante no perder de vista el papel de la institucionalidad creada a partir de esa plataforma que se generó por la ley de cine o a partir de la ley de cine, en donde obviamente el Estado, como parte de su estrategia, crea figuras paralelas. Que este ha sido como que la estrategia que ha trabajado el Estado-Gobierno. Creo que, o por lo menos ese es mi planteamiento, que esta estrategia se exacerbó después del 2002, que fue el golpe o no que tuvo Chávez. Entonces, estas estrategias paralelas de figuras que servían como despejo a las instituciones que están ya legalmente amparadas por la ley de cine, que sería el caso del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que se oficializa o que toma fuerza a partir del 2005, pero un año o 2 años después es que se crea la Villa del Cine. Pero a partir de unas entrevistas que he hecho, sobre todo a gente cercana a estas instituciones, a ambas instituciones, resulta y acontece que administrativamente la Villa del Cine era del SENAC. Y el SENAC en buena medida también le daba piso, no solamente económico, sino también desde un punto de vista de cómo se concebía la institucionalidad de lo que significó la Villa del Cine. Yo les puedo decir que alguien que dirigió la Villa del Cine por un momento fue precisamente la directora de Érase una vez en Venezuela. Entonces es como que, pero era parte también, o hay que entender que después de todo fue todo o sea, es como todas estas personas que formaban parte del mundo cinematográfico venezolano, todas se conocen y todas pertenecían a todo este circuito que significó la producción cinematográfica venezolana durante 20 años. Son 20 años. Entonces, obviamente, lo que piensa hoy en día la directora de Érase una vez en Venezuela es muy diferente a lo que ella pensó cuando fue directora de la Villa del Cine. Entonces, y eso hay que entenderlo. Okay. Y en buena medida eso también hay que tratar de entender que hay 2 grandes instancias para entender el cine de un país y cómo lo que puede significar frente a lo que fue un proyecto de nación como lo que ha sido estos 20 años de revolución bolivariana. Y es que hay que entender la película en una instancia que es bastante significativa, que es cómo circula. Claro. Cómo circula y cuál es la posibilidad de visibilidad de esto. Y cómo en buena medida eso también apunta a lo que se invisibiliza, que es en parte lo que yo estoy cuestionando a través de la tesis que estoy trabajando. Entonces, no hace mucho hubo una mesa convocada por el Festival Manuel Trujillo Durán que hablaba de censura y creo que es de las primeras mesas que abiertamente está hablando de la censura en el cine en Venezuela. Y no se me olvida que una de las intervenciones
que fue de Sergio Curiel, habla de, habló, o sea, yo le dije, o sea, esto, o sea, esta censura de repente aparece, o sea, realmente no fue algo que actuó de manera progresiva, y él dice, bueno, no, que no lo, él me dijo que no lo había visto de esa manera, pero que ciertamente, mientras hubo dinero, ellos eran emocionados con el hecho de que había dinero y que podían hacer cine. Pero hoy en día, en crisis, ya el asunto no es lo mismo, no es igual, y ciertamente ya la censura es cada vez más abierta. Claro. Incluso en la misma página del SENAC, ya hay, la ley de cine siempre se veía completa, y ahora incluso hay un borramiento de artículos que convenientemente funcionaban para amparar películas como lo es la película de pedota de infección, y que fue abiertamente censurada, al igual que el Inca. Entonces, claro. yo insisto que esto fue un asunto progresivo, pero Bueno, no es lo mismo que te estén ahorcando lentamente mientras tengas dinero en las manos y en los bolsillos para hacer películas, a que ya te lo estén haciendo sin contar con eso. buenísimo, Sonia. Vamos a leer tu tesis con mucha emoción. Gracias. Espero llegar viva para ese momento. Llegará. Mira, bueno, que si no hay otra pregunta, quizás debemos cerrar ya, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Dale, gracias. Muchas gracias a Sonia, y bueno, que tengan una feliz tarde. Gracias. Nos vemos entonces ya.